Gálatas. Abran sus Biblias, por favor, a Gálatas. Vamos a ir al capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. El libro de Gálatas es un libro, me recuerda de otro libro en el Nuevo Testamento. El otro es Primera de Corintios. Porque Gálatas es un libro de reprensión, es un libro un poco fuerte, tratando de corregir al error. Un error específico. Bueno, cuando el apóstol Pablo llegó a la región, porque Gálatas no es una sola iglesia, leyendo el capítulo 1 se da cuenta que habla en el versículo 2, las iglesias de Galacia. Entonces Galacia era una región más grande y no fue una sola iglesia que recibió esta carta. Eran diferentes iglesias. Y cuando Pablo llegó a este lugar, Galacia, fue muy bien recibido. Le recibieron muy bien. De hecho, en Gálatas 4, versículo 14, él dice que le habían recibido como a un ángel de Dios. Imagínense, yo llego a su casa y me reciben, el pastor se ve como un angelito. No como Pablo, pero así le recibieron, como un ángel de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, en Gálatas 4:15, él describiendo el amor y afecto que ellos tuvieron por él, él dice, si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eso está en Gálatas 4:15. O sea, de verdad le amaban y le recibieron con mucho amor y cariño, lealtad. Sin embargo, algo sucedió entre el tiempo que Pablo estuvo y el tiempo en que Dios le usó para escribir palabras divinas en el libro que se llama Gálatas. Ellos nos siguieron así con su lealtad y fidelidad al hombre de Dios. Ellos llegaron a tener una mala actitud con Pablo porque fueron persuadidos por falsos maestros de un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pablo les llamó a los Gálatas insensatos. Eso sí que es fuerte. Insensatez, ¿cierto? Es como necedad, como falta de cordura, de prudencia. Les llama insensatos y describe su caso como que han sido hechizados. Eso está en el capítulo 3, el versículo 1. Y hermanos, van a tener que tener cuidado porque hay ciertas cosas en este mundo que hechizan a los creyentes. A veces es un falso maestro con una enseñanza nueva. Qué interesante, algo nuevo. Me aburrí con lo fundamental, lo básico de la palabra, lo que siempre hemos creído, lo ortodoxo de la palabra. Y ¿sabes qué? Él tiene algo nuevo, una nueva interpretación. ¿Sabes qué? Si algo es nuevo, no es Biblia. La Biblia ya tiene 2000 años completa. Entonces, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Pero vienen vientos de doctrina. Y en inmadurez uno puede ser llevado por doquier por estos vientos. Y no es bueno. No debemos ser hechizados ni por un líder carismático, dotado. A eso refiero cuando digo carismático, no estaba hablando de hablar en lenguas, sino un líder que tiene una personalidad muy llamativa, que uno simplemente quiere seguirle. No debemos ser hechizados por personas así, no debemos ser hechizados por enseñanzas falsas. Tenemos que tener cuidado de personas que traen doctrina que no sea de este libro. Porque nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles. Porque ellos la recibieron de Jesús mismo. ¿Dónde está la doctrina de Jesús? Aquí. Cristo la transmitió a sus discípulos, sus apóstoles. Y Dios les usó a ellos para expandir este mensaje, para fundar iglesias y para escribir el Nuevo Testamento. Por lo cual nuestra ley, nuestra regla única y absoluta es la palabra de Dios.
Y si alguien trae otro evangelio, que no sea el evangelio de Cristo, el evangelio bíblico revelado en la palabra, que esta persona sea anatema, lo cual significa maldito. Eso está, de hecho, en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice. Bueno, estamos en Gálatas 2 y vamos a leer los versículos 11 hasta el final del capítulo. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Acompáñenme orando, por favor. Padre, nosotros tenemos palabras grandes, inmensas delante de nosotros en tu Biblia. Y deseamos que esas palabras entren en nuestros corazones, que nos hablen, que nos enseñen. No estoy hablando, Señor, de una experiencia emocional. Aunque es emocionante escuchar tu palabra. Es emocionante que tú nos hables. Pero, Señor, más que eso, yo te quiero pedir que sea una obra divina en nosotros, donde nosotros respondemos con fe. No simplemente un consentimiento mental diciendo que sí, lo que está aquí es verdad, sino una fe suficientemente poderosa como para creer lo que dice tu palabra y actuar conforme. Obra en nosotros, Señor. Defiéndenos, protégenos del error. Corrígenos donde estamos mal. Dios, estamos aquí porque queremos conocerte más. Queremos crecer en amor por ti. Queremos crecer en gracia y en el conocimiento de tu Hijo. Queremos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que se fortalezca nuestra fe. Gracias, oh Dios, por cada uno presente. Pido que hagas una obra en nosotros para la honra y la gloria de Jesús. En su nombre glorioso oramos. Amén. Bueno, sucede algo interesante. Al inicio de nuestro texto encontramos que hay una discusión entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Miren en el versículo 11, lo volveremos a leer, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora dice, Pedro llegó y yo tuve que reprenderle cara a cara, pues así se hace cosas en la familia. Nada de chismes, nada de calumnia. Cara a cara, como adultos, hablamos las cosas y resolvemos problemas. Amén. Así es como debe ser. En la iglesia, en casa, con vecinos, en el trabajo. Arreglamos las cosas así. Entonces, él dice que le resistí cara a cara porque la manera que estaba actuando no estaba bien.
Eso es lo que significa era de condenar. O sea, no correspondía lo que él estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que él estaba haciendo? En el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, está hablando ahora de otro apóstol, comía con los gentiles. Ya, entendamos lo que está pasando. Están compartiendo una comida. Ahí está Pablo, ahí está diferentes hermanos gentiles, o sea, no judíos por nacimiento, pero cristianos, creyentes en Cristo. Y está Pedro, y están comiendo. Luego llegan otros cristianos de donde estaba Jacobo, donde quizás eran más estrictos con cosas como la ley de judíos. Y llegan ellos, Pedro está ahí comiendo, qué sé yo, quizá una chuleta de cerdo, no sé qué estaba comiendo, pero algo que los judíos no comían. Y ya sabemos del libro de Hechos que Pedro comió animales inmundos, ¿cierto? Por la visión que Dios le dio, estaba quizás comiendo un poco de tocino, un camaroncito, no sé qué estaba comiendo, pero estaba comiendo. Y de repente llegan la gente de donde Jacobo. Y él habrá dejado sus cosas, se levanta a la mesa y va y se sienta en otra mesa. Eso fue lo que Pedro hizo. Estaba haciendo acepción de personas y estaba también teniendo miedo al hombre. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí ellos? Si me ven ahí, la policía bautista, ¿qué pensarán de mí? Me van a acusar, van a decir, oh, mira lo mundano que se volvió Pedro, lo malo que es, carnal, comiendo cerdo. O cosechando papas un día sábado, en el día de reposo. ¿Qué le pasa a Pedro? Y tuvo miedo al hombre. ¿Qué dirán de mí? Miren lo que dice el versículo 12. Perdón, versículo 3. No terminé de leer el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero, después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, cuando habla de los de la circuncisión, esto refiere a un grupo de judíos que querían que cualquier gentil o no judío que quería convertirse a Cristo, ellos querían obligarles a obedecer las leyes judías. Y se llamaban los de la circuncisión. La razón es porque en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dio un pacto especial entre Él e Israel. Nosotros no somos Israel, o si no, no sería necesario decir gentiles. Pero había gentiles, había Israel, había judíos. Nosotros no reemplazamos a Israel, no. Hemos sido injertados, sí, pero no reemplazamos a Israel. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, porque hay predicadores en el internet que te van a decir que Dios terminó con Israel, Israel ya no existe, el plan de Dios ahora es solamente con nosotros. Eso es falso. Hay profecías sobre Israel que han de cumplirse todavía, que no se han cumplido. ¿Ya? Bueno, entonces ellos querían que los gentiles obedecieran las leyes, como por ejemplo la circuncisión, que fue una señal especial entre el pacto que Dios tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob y con sus descendientes Israel. La circuncisión es una operación donde se corta el prepucio de un hombre y es lo que hacían todos los judíos, todos los israelitas, los hebreos, pero los gentiles no lo practicaban. Entonces, ellos se llamaban la circuncisión porque ellos querían obligar a hombres adultos convirtiéndose a Cristo que se circuncidaran. Entre todas las demás reglas judías. Y en realidad ellos iban formando como una nueva secta. Porque no eran las enseñanzas de Cristo. Ellos estaban mezclando, haciendo una fusión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero en la sangre de Cristo tenemos un mejor pacto, un Nuevo Testamento, donde este tipo de cosas nunca se repitieron.
Cristo es el fin de la ley. Nosotros no tenemos que cumplir la ley ceremonial de los judíos. Y nunca era la intención de Dios poner esta carga, atar esta carga sobre los hombros de los gentiles. Pero esta secta llamada la circuncisión, ellos sí querían hacerlo. Y tenemos un nombre para ellos, también aparece en el texto, y se llaman judaizantes. ¿Han escuchado ese nombre? Judaizantes. Cualquier secta o religión que quiere imponer las leyes del Antiguo Testamento sobre creyentes del Nuevo Testamento, se les puede llamar judaizantes. Hoy en día también existen. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Raíces Hebreas. Y en las Raíces Hebreas ellos quieren imponer todas las leyes del Antiguo Testamento sobre creyentes del Nuevo Testamento. Hay otra religión que se llama Adventismo del Séptimo Día o Adventistas. También lo mismo, quieren imponer las leyes del Antiguo Testamento sobre nosotros. Y hay otros grupos también que creen ese tipo de cosas. Gálatas fue escrita para tratar con el tema. Miren lo que dice el versículo 13. Y en su simulación, o sea, la división que quería hacer Pablo de apartarse de los gentiles, porque los hermanos que seguían a Jacobo le iban a ver a él, y quizás cuestionar que no era un verdadero judío, pues comía con gentiles incircuncisos. Entonces, en su simulación, dice, participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hay falsa doctrina, hay que ir a este fueguito que se va prendiendo y apagarlo. Y si es necesario decir, ¿sabes qué, hermano? Porque andas desordenado, estás enseñando cosas que no son verdad. La Biblia nos dice que tenemos que marcarte y separarnos. Vas a tener que salir de nuestra iglesia por la falsa enseñanza que estás enseñando. Oh, pero qué raro. No, no es raro, es lo que el Nuevo Testamento dice que hay que hacer. Cuando una persona enseña falsa doctrina, no puede seguir en una congregación del Señor, no puede seguir en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasó? Estaban mirando a Pedro, los otros judíos, que sin duda también comían con los gentiles. Escúchenme acá. Estaban también comiendo con los gentiles y después llegan la gente de Jacobo y Pedro se va. Ellos dicen, no, Pedro se va y él es apóstol, así que nosotros también. Y aún Bernabé, por favor no conversen cuando estoy enseñando, me distrae un poco. Entonces ellos también fueron llevados con Pedro, con los otros judíos, vieron a los de Jacobo y dijeron, oh, quizás tampoco debemos estar con los gentiles, y fueron llevados en este error. Tu conducta afecta a otras personas. La palabra es arrastrado. Yo en mi mente imagino a Pedro, por su propia voluntad, dijo, ya me voy, no voy a comer con ellos. Pero había otros que siguieron ahí. Y Pedro a lo mejor no les dijo, vengan conmigo, no deben comer con los gentiles. Quizás no dijo esto. Pero su comportamiento, aquí tenemos dos judíos comiendo con los gentiles. Su comportamiento de Pedro hizo esto. Ellos fueron con él, arrastrados por su error. Entonces, no pienses que lo que yo hago no afecta a nadie, porque no es verdad. Ningún hombre es una isla. O sea, todo lo que vivimos afecta a los demás. Decisiones buenas, decisiones malas. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, fueron arrastrados con su hipocresía. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? De ahí viene la palabra judaizante. Pablo le dijo a Pedro, estás mal. Tú eres un judío y comes con gentiles. No sé, quizás comía
un chancho, no sé qué comía. Y después les quería decir con la gente de Jacobo, se deben circuncidar como judíos. Pero ¿cómo si tú mismo te sientas y comes chancho, cómo les vas a decir a ellos que se circuncidan? Tú siendo judío, viviendo como un gentil. Eso se llama hipocresía. ¿Y por qué? Para agradar al hombre, sirviendo al ojo. Colosenses habla de esto, habla de servir al ojo. Y Pedro estaba bien con los gentiles hasta que llegaran los hermanos. Ahí tengo que cambiar mi comportamiento. De tal punto que era necesario que Pablo le confrontara cara a cara y enfrente de todos. Este conflicto tuvo cierto clímax en Hechos capítulo 15. Si tú estudias Hechos 15, en el versículo 1 nos dice así: entonces algunos venían de Judea, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Herejía, falsa doctrina. Es falso, es error. No es lo que la palabra dice. Y vamos a verlo después. El pasaje va a desarrollar y enseñarnos que la justicia no es por las obras de la ley. No es por cosas como circuncisión o la dieta que tienes o no tienes. Entonces, en Hechos 15:9, esa fue la sentencia que dieron la iglesia. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles. Dice: purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. Entonces la salvación no es por obedecer leyes o reglas. La salvación, nuestro corazón es purificado de lo negro del pecado que tenemos en el corazón por fe en la sangre de Jesús, por fe en su muerte, sepultura y resurrección, y no por obedecer reglas. No. Tengan cuidado, hermanos, porque a veces en las iglesias, nosotros somos una iglesia conservadora. Y a veces en las iglesias conservadoras llega nueva persona. Y de pronto nos damos cuenta que están escuchando rock en su auto. Y nos acercamos y decimos: estás mal. Esa música es del diablo. Tienes que cambiar esa música. Y después nos llegan el otro domingo. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos al corazón para disipularle a la madurez espiritual y enseñarle lo que la palabra dice. En vez queríamos conformidad externa. Oh, no se puede vestir así. Te escuché diciendo una insolencia. ¿Sabes que a los hijos de Dios no nos corresponde eso? Es verdad, sí. Pero, ¿tienes alguna preocupación por su alma, por su vida, por su madurez espiritual? ¿Le has invitado a tomar un café para sentarte con él, para abrir la palabra y mostrarle: mira, quiero enseñarte un versículo de Efesios que dice: no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, sino la que sea la que sea para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes? Y mira, te escuché decir una palabrita y no es gran cosa ni nada, pero como te amo y soy tu hermano, pensé que sería conveniente ayudarte a ver esto. ¿Puedes ver por qué no sería tan bueno hablar así? Sí, hermano. Porque el Espíritu Santo está en él o en ella, lo van a entender y van a decir: sí, estoy de acuerdo. Pero hermanos, a veces la gente quiere poner reglas y reglas sobre los hombros de una persona que no está, quizás ni salva a esta persona. Y no van a ser salvos porque obedecieron tus reglas bautistas. No, y tampoco van a ser más santos y más aceptos en los ojos de Dios porque siguieron tus reglas. No. Y tenemos que tener cuidado para no caer en ese error, ¿cierto? Si nosotros no estamos judaizando a nadie, sí podemos caer en otros errores de los fariseos, tratando de obligar a gente a hacer cosas en el momento incorrecto, y quizás la cosa incorrecta que no es el plan del Señor. Tenemos que cuidarnos en esto, hermanos. Entonces, la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, y no hay otra manera de ser salvo. Hermanos, el fin de la ley es Cristo, por lo cual los gentiles no tienen que circuncidarse,
no tienen que guardar el día de reposo. Pero recordemos algo, que Dios hizo al día de reposo para el hombre y no al hombre para el día de reposo. ¿Qué nos enseña esto? Que un día libre nos hace muy bien como seres humanos. Quizás no va a ser el día sábado, el séptimo día de la semana. Quizás va a ser el día domingo, quizás va a ser el día lunes, o no sé cuándo va a ser en tu vida, pero igual es sano hacer un día de reposo. ¿Ustedes creen que Dios reposó el séptimo día porque estaba cansado? Dios no se cansa. Creó 6 días y después reposó el séptimo día. Y eso fue para darnos un ejemplo a nosotros. Dios no se cansa, pero tú sí. Y es bueno recargar las pilas, tener un día libre. Pero no es para ser salvo. Y tampoco tiene que ser el día sábado. No es como una ley, ¿cierto? Que Dios basa nuestra aceptación delante de Él, si lo obedecemos o no. Cristo es el fin de la ley. La Biblia nos dice, ya no hay judío ni griego. En Gálatas 3:28, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay hombre o mujer que sea más importante en los ojos de Dios por su cultura, por el color de su piel, por sus ingresos, por su género. No. En Cristo somos uno. Entonces, algo que podemos ver de esto, si Pedro y Pablo, ambos apóstoles que amaban a Jesús, pudieran tener diferencias, entonces sabemos que buenos hermanos pueden tener diferencias. Todavía hoy en día puede suceder. Yo no conozco a ningún conflicto entre 2 personas en este lugar, en el auditorio. No conozco de ninguno. Y si hay uno, prefiero no saberlo. Porque después los próximos 6 sermones van a ir directo a ti. No, pero si hay un problema, lo que sí quiero es que tú te acerques al otro y que lo arregles cara a cara, con amor, con cariño, no con prepotencia, porque así no. Pablo no fue así. Pedro, ¿por qué estás ofendiendo a mis gentiles? Di algo, ¿no? Pero entonces tampoco te pongas choro. Hermano, ¿por qué miraste feo a mi esposa? ¿Por qué no saludas a mis hijos? ¿Por qué te estacionaste en mi lugar? Yo siempre me estaciono ahí. Estabas ahí. Hermano, ¿sabes qué? Vi que rayaste mi auto. ¿Qué pasa? No. Nosotros no somos así. No podemos ser así. Yo sé que hay cristianos así. Y son el tipo de cristianos que parten iglesias por la mitad. Y si hay cristianos así en la iglesia, hay 2 muy buenas alternativas. Una, cámbiate, arrepiéntete. Deja que Cristo te cambie para que no seas así. O 2, ahí está la puerta. Yo no quiero que venga un hermano con división, con contiendas, con peleas, que quiere puro causar rencores, sembrar discordia. Yo no quiero ese tipo de cosas. Cristo no quiere esto en su iglesia. En Cristo somos uno. ¿Qué escuchó el pastor esta semana? ¿Se emocionó un poco? No escuché nada. No sé de nada. Pero, hermanos, tenemos que tener unidad en Cristo, armonía. Y cuando hay problemas, porque a veces hay problemas, hablamos cara a cara y resolvemos las cosas. Y es lo que sucedió con Pedro y Pablo. Tuvieron que tener una conversación. En el 14 ocupa esa palabra judaizar. Quiero advertir, hermanos, hay una ola moderna hoy en día. No lo he visto muy prevalente. ¿Está bien dicho la palabra? Prevalente. No es muy común en Chile, pero sí en México. De hecho, está con nosotros hermana Livni. Quizás ella también lo ha conocido allá. Pero hay una ola moderna de judaizantes. Y son los que andan diciendo el sábado, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Lo han escuchado por ahí? Los que dicen, no dicen Jesús, dicen Yeshua HaMashiach. Son estos judaizantes que actúan como que hay que saber lo que dice el hebreo para realmente entender la Biblia. No, el problema es que tú tienes la Reina Valera. En el hebreo dice así, pasá.
No les digas que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no les gusta eso. Pero son estos de la onda que prohíben comer chancho, camarón, que les encanta la estrella de David, como si fueran israelitas. Que dicen, tú eres un gentil, ¿por qué tiene la estrella de David por ahí, una bandera? No eres judío. De hecho, la estrella de David técnicamente ni es un símbolo judío, es como algo moderno de los judíos. No me ofende, me gusta, porque yo amo a los judíos, me gusta su bandera, pero no voy a tener en mi casa menorás con estos candelabras. Tengan cuidado con esta ola de hoy en día de los que se enamoran de la cultura hebrea. Y todo es, escucho un rabí en YouTube que habla así, así. Tengan cuidado con esto, hermanos, porque siguen, los errores del pasado siguen también hoy en día. El versículo 15, vamos a seguir. El versículo 15 va llevándonos al próximo punto, que es la justificación por fe y no por la ley. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, hermanos, si alguien te pregunta, ¿dónde enseña la Biblia que la salvación no es por obras y que es por fe? Tú puedes mostrarle docenas y docenas de versículos. Podríamos hablar aquí por horas leyendo todos los versículos que lo enseñan. Pero si dice, yo no sé cuál enseñarle, muéstrale Gálatas 2:16. Porque 3 veces en un solo versículo dice, la salvación no es por obras. Y 3 veces en un solo versículo dice, la salvación es por fe. Es increíble. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ya lo hemos visto 2 veces. No es por obras de la ley, es por la fe. Sigue, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Salvación por fe. Para ser justificados por la fe de Cristo. Tercera vez, la salvación es por la fe. Y no por las obras de la ley. Segunda vez que la salvación no es por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tercera vez, no por las obras de la ley. Hermanos, este es como salvación no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe. Y este mensaje no se puede decir demasiadas veces. Porque casi cualquier iglesia donde tú vas en Chile, te van a decir, tú preguntas, ¿tú eres salvo? No sé, no me estoy portando bien. Mis obras. ¿Tú vas al cielo cuando mueras? Me estoy esforzando, o sea, estoy tratando de hacer obras. ¿Tú tienes vida eterna? Es que sí, yo me bauticé un día. Obra. ¿Tú eres salvo? Sí, yo soy miembro de una iglesia bautista. Obra. La salvación no es por obras. Pero tú puedes conversar con casi toda la población religiosa en nuestro país. Y te van a decir, salvación por obras. No, nosotros no somos católicos, no creemos en salvación por obras. Pero ¿sabes qué? La gran mayoría de evangélicos también creen en salvación por obras. Hermanos, la salvación no es por obras. No hay ninguna obra, no hay ninguna cantidad de obras. Podrías hacer miles de obras religiosas toda tu vida y ninguna de ellas te puede ganar méritos para ir al cielo. Un asesino que hace 1 millón de buenas obras, ¿sabe lo que es? Un asesino. Sí, pero hizo 1 millón de cosas buenas. Es un asesino. Un pecador que miente y luego hace miles y miles y miles de buenas obras. ¿Sabe lo que es? Un mentiroso. ¿Sabes dónde merecen ir los mentirosos? La Biblia dice en Apocalipsis, y todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero pastor, yo he mentido. Sí, mereces el infierno.
y jamás podrías merecer el cielo. Nunca. No hay nada que podrías hacer para que Dios te vea y diga, Él es digno de ir al cielo. Ella es digna de vida eterna. No hay nada que puedes hacer. No, pero pastor, siempre pensé que si me bautizara, estaba esperando años para bautizarme un día y ahí si me bautizo, ahí sí me va a dejar. No, no. Ninguna obra. La única obra es la obra de Jesús en la cruz. Esta obra, su muerte, su sepultura, su resurrección, es el único mérito que puede ganarnos entrada en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos nuestro? Por fe. Por fe. El apóstol dice, pues nosotros también hemos creído. En el versículo 16 dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Por fe en Jesús, yo puedo tener vida eterna. Y yo no estoy simplemente hablando de, en mi mente, decir, sí, Jesús vivió, existió, todo eso, lo creo, sí, sí. No, yo estoy hablando de una confianza total, pidiéndole salvación y teniendo la confianza que te va a salvar de verdad. La salvación por gracia, por medio de la fe. Dice el 17, y si buscando ser justificados en Cristo, ¿de qué se trata esto? La Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos, por lo cual somos injustos. Y para entrar en el cielo se requiere de perfecta justicia. Entonces nosotros queremos esta justificación. Queremos la justicia de Dios para que podamos entrar en el cielo. Queremos ser perfectamente justos. Dice en el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Eso está hablando de lo que estaba haciendo Pedro. Pedro había sido librado, Pablo había sido librado de la ley del Antiguo Testamento. Son cosas que fueron destruidas en la cruz. Y si yo trato de volver a edificarlas, yo soy transgresor y he sido librado de esto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley trae muerte, pero Cristo trae vida. Dice en el 21, vamos a volver a leer el 20 después, pero miren lo que dice el 21. No desecho, no frustro la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, en vano, por ningún motivo murió Cristo. Cristo murió por nada si la salvación fuera posible por las obras. Creo que fue Ítalo que me conversaba de una persona sacrificando a su hijo. Creo, quizás me equivoco. Y dijo, imaginar sacrificando a Misael para salvar a otra persona. Imagínate sacrificar a Elena para salvar a otro. Imagínate sacrificar a Juanito. Imagínate sacrificar a Patrick, Hudson, Abigail, Maika. Bueno, a veces sí quiero hacerlo, pero imagínense sacrificar, hacer morir a mi hijo para que otro pueda ser salvo. No lo puedo imaginar. Quizás yo sacrificarme por otros para salvar a alguien, pero a mi hijo, no. Es mi todo. Después de Cristo, son mi vida. Y Dios entregó a su Hijo por nosotros. Dios hizo este sacrificio. ¿Y tú crees que si fuera posible, mojándote por un poquito de agua en el bautismo, y así te salvas? ¿Tú crees que si fuera posible salvarte sumergiéndote en agua, que Dios habría dejado a Cristo morir? No.
Imagínense que viene un camión. Y yo tengo dos opciones. Que mi hijo Micah corre y salva a una persona muriendo Micah. Una opción. Y la otra, decirle, muévete. Viene un camión. ¿Ustedes creen que mandaría a Micah en vez de decir, muévete? No. Entonces, ¿por qué el Señor, si tú te pudieras salvar ofrendando unas monedas, o si tú te pudieras salvar dando a caridad a personas en necesidad, o si tú te pudieras salvar dejando de hablar insolente, dejando de hacer carrete, dejando de fornicar, si tú te pudieras salvar con obras, ¿tú crees que Cristo habría muerto por nosotros? No. Esto es hacer un chiste de la gracia de Dios. Es pisotear la sangre de Cristo. Es escupir en la cara de Dios. Señor, yo sé que Cristo murió por mí. Sé que derramó su sangre. Pero preferí ser salvo porque me bauticé. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe. O si no, Cristo murió en vano. Entonces, hermanos, este tema, la salvación por gracia, por medio de la fe, el libro de Romanos trata ese tema muy profundamente. Todo el libro en realidad, pero quizás los capítulos más fuertes podrían ser el capítulo 4 de Romanos. Si quieres aprender sobre la salvación por gracia, por medio de la fe, lee, estudie Romanos 4. O vean conmigo Romanos 3:28. Romanos 3:28, un versículo clarísimo. Como yo dije, podríamos verlo por horas. Pero por tiempo vamos a terminar con en ese punto. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No me malentiendan, existe el opuesto de judaizantes, que se llama, esta palabra me cuesta tanto, alguien que sea bueno en español me ayuda, antinomianismo. Antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? La salvación es por gracia, así que voy a hacer lo que me dé las ganas. Eso no es lo que la Biblia enseña. No, pues el pastor nos gritó por una hora que la salvación no era por obras. Así que voy a ir a fumar un poco de marihuana después del culto. No. Lo dije mal. ¿Quiénes se están riendo de mí? Juan, en la noche. Ahí vas a ver. Las obras son importantes para Dios. Sumamente importantes. La gran mayoría de la Biblia se trata de obras, de cómo debemos actuar, qué virtudes debemos tener en el corazón. Obras. Y es por eso que está la confusión. La gente lee una página y dice, pues para ser salvo, obras. No, la Biblia nunca dice esto. Por gracia, por medio de la fe. Pero la Biblia nos enseña que después de salvación, Dios va produciendo obras en nosotros. Somos una nueva criatura. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces sí son importantes las obras, no me malentiendan. Pero no queremos poner el carro antes del caballo. Salvación primero, luego buenas obras, como fruto de la salvación. No como la causa de la salvación. Volvamos a Gálatas 2 y vamos a terminar leyendo el versículo 20. Lo habíamos saltado, llegamos al 19, luego leemos el versículo 21, pero lean conmigo, yo voy a leer en voz alta, ustedes ahí silenciosamente, el versículo 20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo sería un buen versículo lema para tu vida. Es hermoso. El miércoles pasado nosotros estudiamos acerca de cómo nuestra carne ha sido crucificada. Y nos dice que debemos considerarnos,
Porque el campo de batalla para victoria del creyente es en la mente. Eso estudiamos el miércoles. Entonces dice, consideraos muertos al pecado. Entonces, es importante que nosotros nos damos cuenta, yo soy crucificado con Cristo. Por lo cual, necesito tener esto consciente aquí y vivir de tal manera. La vida cristiana no es una vida de derroto, es una vida de victoria. Somos más que vencedores en Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí nos dice, nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Esto sucede en el momento de la salvación. Somos muertos con Él. Eso se ilustra con el bautismo. Romanos 6 habla de esto. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo y después resucitamos en nueva vida. Cuando tenemos salvación, vida eterna, somos resucitados espiritualmente con Él. Tenemos vida eterna. Entonces, juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Ah, ¿estás muerto? No. Mas vive Cristo en mí. Yo tengo vida. Estoy vivo. Cristo me salvó, me dio vida eterna. Y la vida que yo tengo es la vida de Cristo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Acuérdate que la fe no es solo la entrada en la vida cristiana. La fe es la vida cristiana. Desde ser salvo hasta morir. La vida cristiana es un andar por fe y no por vista. El justo por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos teniendo vida eterna. Hemos vivido por la fe. Pero no solo esto, hemos sido justificados. Y por fe vivimos. Cada día. Entonces, yo vivo por fe, la fe de Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a concluir con esto, esperando que sea no solo de edificación en este momento,